Y pues bueno, buenas tardes a todos. Espero que igual estén muy bien disfrutando de este tiempo y de su estudio. El día de hoy vamos a revisar el tema de sistema endocrino. Este tema en realidad, cuando nosotros nos metemos a estudiarlo, vemos que es un tema muy complejo y vemos que es un tema muy amplio, ya que el sistema endocrino pues básicamente nos va a ayudar a controlar, regular todas las funciones del organismo. Este es el método por el cual nosotros vamos a controlar todas las funciones del organismo, ¿no? Entonces, puede llegar a ser un tema muy amplio, pero vamos a tratar de sintetizarlo lo más posible, de aterrizarlo lo más posible a las aplicaciones que tiene en el TUM básico y conforme vayan avanzando en su curso van a ir ahondando más en estos temas, ¿ok? Primero vamos a revisar algunos conceptos, algunos ya los sabemos, ya los habíamos estudiado, otros son conceptos nuevos, pero nada más es para darnos una pequeña idea. Empezamos con el concepto de hormona. Una hormona es cualquier sustancia química capaz de regular funciones en el organismo. ¿Okay? Normalmente estas hormonas van a estar secretadas por glándulas, que es otro de nuestros conceptos, que es todo aquel órgano que nos va a permitir secretar ciertas sustancias o excretar ciertas sustancias. Ahora, estas hormonas una vez que son secretadas van a viajar a través del torrente sanguíneo en la mayoría de los casos para llegar a algún receptor. Este receptor es una proteína que puede estar en las células, en la membrana de las células o puede estar incluso en el interior de ellas y es específico para esa hormona, es decir, solo va a unirse a esa hormona y en cuanto la hormona se una a su receptor, esta va a desencadenar una serie de reacciones químicas dentro de esa célula para realizar una acción determinada. Y bueno, algo de lo que ya habíamos hablado, el órgano blanco, que es a ese órgano al que va a llegar la hormona para llevar a cabo todos sus efectos, ¿no? Entonces, conociendo estos conceptos, vamos a entrar un poquito con el... Y vamos a empezar estudiando cuáles son los componentes de este sistema endocrino. Ya vimos que al ser un sistema pues está compuesto por varios órganos que no específicamente deben de tener los mismos tejidos o tejidos parecidos, pero sus funciones van a llevar a un fin común. En este caso es regular todas las funciones del organismo. Entonces vamos a ver que para regular estas funciones vamos a tener desde estructuras del sistema nervioso central hasta estructuras muchísimo más comunes como lo son el páncreas, los testículos, los ovarios, las glándulas suprarrenales. Pero bueno, vamos a empezar a estudiarlas o a hablar un poquito de cada una de ellas. Empezamos con el hipotálamo. El hipotálamo es una estructura del sistema nervioso, supongo que ya lo estudiaron cuando vieron anatomía y fisiología del sistema nervioso, si no, pues vamos a hablar un poquito de... En el hipotálamo van a llegar distintas señales del lóbulo límbico, del tálamo, de señales que nosotros tenemos mm, que recibimos de los receptores de, de nocicepción, de propiocepción, es decir, van a llegar al hipotálamo diversas señales de varias partes de nuestro cerebro. ¿Okay? Aquí se van a juntar y se va a responder a ellas de cierta forma. ¿Okay? El hipotálamo nos va a ayudar a secretar hormonas liberadoras. ¿Okay? Entonces, todas las hormonas liberadoras de tal hormona se van a secretar en el hipotálamo y estas sustancias van a viajar por el torrente sanguíneo directo hacia la hipófisis. La hipófisis también es una estructura del sistema nervioso central y vamos a ver que se divide en dos, una hipófisis anterior y una hipófisis posterior. La hipófisis anterior es meramente parte del sistema endocrino, también se le llama adenohipófisis y es la que nos va a secretar todas las hormonas, lo vamos a ver un poquito más adelante. La tiroides, por su parte, es una glándula que vamos a encontrar en el cuello y va a secretar hormonas tiroideas. Estas hormonas tiroideas nos van a ayudar a regular gran parte del metabolismo. ¿Okay?
Cuando hay un aumento de la secreción de hormonas tiroideas, vemos que los pacientes se encuentran en estados hipermetabólicos. Y cuando hay un déficit de hormonas tiroideas, los pacientes se encuentran en estados hipometabólicos. Tenemos al timo, que también es una glándula que nos va a ayudar en la función más que nada de inmunológica, pero es una glándula que va a ir disminuyendo su tamaño conforme pasan los años, hasta que se vuelve ya nada más un remanente. Tenemos a las glándulas sexuales, que vienen siendo los testículos y los ovarios, que nos van a ayudar a regular todos nuestros ciclos sexuales. Las glándulas suprarrenales, que nos ayudan a un montón de cosas, pero entre las más destacadas nos van a ayudar en la secreción de adrenalina y noradrenalina para la activación del sistema simpático y la producción de corticoides. Aparte van a tener muchas otras funciones que las van a ir estudiando poco a poco. Y por último vamos a ver el páncreas. El páncreas, su principal función es ayudarnos a regular los niveles de glucosa en sangre, que también es una función bastante importante y que vamos a ir a ver poco a poco, ¿okay? Conforme vayamos avanzando en el curso. Muy bien, ahora muchas de estas glándulas que mencionamos anteriormente van a estar controladas por un eje que viene directo desde el hipotálamo, pasa por la hipófisis y luego se va a la glándula que nosotros vamos a estar estudiando en ese momento. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo claro de la glándula suprarrenal que nos va a terminar produciendo cortisol. Entonces, este eje particularmente lo llamaríamos eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa o por qué se llama eje? Hay una estimulación directa que nuestro cerebro manda la señal al hipotálamo de que necesitamos liberar cortisol, ¿no? Entonces, esta señal se traduce en que el hipotálamo produce una hormona llamada hormona liberadora de corticotropina. Hay que recordar que todas las hormonas liberadoras de son en el hipotálamo. ¿Okay? Entonces, una vez que nosotros ya producimos esta hormona liberadora de corticotropina, esta va a viajar a la adenohipófisis. Y en la adenohipófisis va a llegar a ciertas células, no nos vamos a meter mucho en eso, pero va a llegar a ciertas células que son capaces de producir corticotropina, o mejor conocida como ACTH. ¿Okay? La ACTH nos va a ayudar a llegar a la glándula suprarrenal y producir cortisol. En esta glándula suprarrenal nos va a ayudar a la producción de cortisol. Ahora, si yo hipotálamo estoy produciendo constantemente hormona liberadora de corticotropina, al final los niveles de cortisol se van a elevar demasiado. Y esta elevación en los niveles de cortisol, esta elevación en los niveles de cortisol lo que va a ayudar es a inhibir las dos hormonas que la liberan. Por una parte va a inhibir la producción de corticotropina y por otra parte va a inhibir la producción de hormona liberadora de corticotropina. ¿Ok? Si hay esta inhibición como resultado de un elevado nivel de cortisol en sangre, a esto le vamos a llamar retroalimentación negativa. Por otro lado, si los niveles de cortisol en sangre son bajos, vamos a tener una retroalimentación positiva, es decir, vamos a seguir liberando hormona liberadora de corticotropina y vamos a seguir liberando corticotropina para que estos niveles de cortisol en la sangre aumenten lo suficiente como para que el cortisol pueda llevar de manera eficaz sus efectos. Y bueno, vamos a estudiar las hormonas que se liberan en el hipotálamo, nada más para darnos una idea de
¿qué hormonas vamos a tratar aquí? Como ya vimos, todas son hormonas liberadoras. ¿Okay? Algunas, por ejemplo, la hormona liberadora de tirotropina, aparte de liberar tirotropina en la adenohipófisis, nos va a ayudar a liberar algunas otras hormonas. Vamos a tratarlas una por una. Empezamos por la hormona liberadora de hormona del crecimiento, que esta llega a la adenohipófisis como todas las hormonas liberadoras y nos va a liberar la hormona del crecimiento. Por otro lado, tenemos a la hormona liberadora de tirotropina, que como ya lo habíamos dicho, nos va a ayudar a liberar tirotropina en la adenohipófisis, pero además de eso también prolactina. La siguiente hormona es la hormona liberadora de gonadotropina, que nos va a ayudar a liberar dos hormonas, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, dentro de esta misma adenohipófisis. Tenemos a la hormona liberadora de prolactina, que nos ayuda a la principal producción o liberación de prolactina en la adenohipófisis. Y por último, a la hormona liberadora de corticotropina, que en este caso nos va a ayudar a liberar tanto corticotropina como otra hormona llamada melanocito estimulante. Entonces, vemos que estas 5 hormonas todas van a llegar a la adenohipófisis y todas nos van a ayudar a liberar ciertos productos, algunas 1 o 2 productos, ¿no? Entonces, estas son sus principales funciones. Todas las hormonas, cuando ustedes lean hormona liberadora de, estamos hablando de una hormona que se produce en el hipotálamo. ¿Ok? Ahora, todas estas hormonas que van del hipotálamo a la hipófisis nos van a ayudar a liberar otro tipo de hormonas. Por ejemplo, tenemos a la hormona del crecimiento, que esta su principal función es ayudarnos al crecimiento y la reparación celular, al aumento del metabolismo y el aumento de la glucosa en sangre. Que vamos a ver que la hormona del crecimiento ayuda a un montón de funciones. Y cuando estén estudiando las patologías dadas por diabetes, vamos a ver que tiene un papel importante en la regulación de la glucosa, así como otras hormonas que vamos a estudiar un poquito más adelante. Tenemos a la tirotropina, también se libera en la adenohipófisis, que nos va a llevar a un aumento de las hormonas tiroideas y estas a su vez nos van a llevar a un aumento en el metabolismo. ¿Okay? La hormona folículo estimulante en la mujer nos va a dar un aumento de los niveles de estrógeno y en el hombre nos va a llevar a un aumento de la producción de espermatozoides. Por otro lado, la hormona luteinizante en la mujer nos va a llevar a un aumento de estrógenos también y de progesterona además, y en los hombres a un aumento de testosterona. La prolactina, pues bueno, nos ayuda a la producción y la secreción de leche por las glándulas mamarias. La corticotropina nos ayuda a la producción de glucocorticoides y también de adrenalina, que es algo bastante importante. La corticotropina también es llamada ACTH, o también la pueden encontrar como ACTH. Y la hormona melanocito estimulante, que es la que hablábamos también hace ratito, cuyo mecanismo aún es desconocido, pero se piensa que puede ayudar en la transmisión neuronal. ¿Okay? Y bueno, vamos a hablar principalmente de dos glándulas. La primera van a ser las glándulas suprarrenales. ¿Por qué? Porque una de sus funciones más importantes es la activación del sistema simpático. Cuando nosotros empezamos a secretar adrenalina por todos los mecanismos que ya vimos en el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal y secretamos cortisol y adrenalina, activamos el sistema simpático. Y esto es bastante importante porque este sistema es el que va a actuar en la respuesta metabólica a la lesión. Entonces es importante que nosotros vayamos ubicando cuáles son las funciones de este sistema simpático. ¿Okay? Vamos a tener que algunos de los efectos que va a llevar a cabo es la dilatación de las pupilas, va a inhibir las secreciones en general, no solo la salivación, sino todas las secreciones en general, va a generar
broncodilatación incrementa la frecuencia cardíaca, y no solo la frecuencia cardíaca, va a ser inotrópico positivo, cronotrópico positivo, es decir, también va a aumentar la fuerza de contracción del corazón, va a inhibir toda la actividad gastrointestinal y va a estimular la liberación de glucosa para que esté disponible en el vaso sanguíneo para poder ser usada en caso de la activación del sistema lucha y huida. Tenemos también que nos ayuda a la relajación de esfínteres como el esfínter vesical y va a promover la eyaculación y las contracciones vaginales en caso de que estemos en un periodo de reproducción. Estos son a grandes rasgos algunos de los ejemplos de las funciones que nos puede alterar este sistema, la activación de este sistema simpático. ¿Okay? Lo van a ir estudiando un poco más a fondo más adelante. Y bueno, por último vamos a estudiar un poquito de la función del páncreas. Como ya les mencioné, todas estas funciones las van a ver más a detalle adelante en su curso, pero nada más para que vayamos dándonos una idea de cómo funciona. Por ejemplo, el páncreas es una de las principales glándulas que nos va a ayudar a la regulación de los niveles de glucosa en sangre. El páncreas secreta, entre algunas otras hormonas, glucagón e insulina. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros vemos que los niveles de glucosa en sangre están suficientemente bajos, el páncreas detecta eso y nos ayuda a secretar glucagón. Esta hormona, el glucagón, lo que ayuda es a sacar todas las reservas que hay de glucosa en el hígado. Y al sacar todas esas reservas y ponerlas en el vaso sanguíneo disponibles para su utilización, el nivel de glucosa en sangre aumenta. Ahora, por otro lado, cuando tenemos niveles altos de glucosa en sangre, no necesitamos liberar más glucosa. Lo que necesitamos es meter esa glucosa a las células para que pueda ser utilizada. ¿Y cómo la vamos a meter? Con la insulina. Entonces el páncreas detecta ese aumento de glucosa en sangre y empieza a secretar insulina. La insulina es prácticamente la llave que tienen la glucosa para entrar a las células. Entonces, entre más llaves haya disponible, es más fácil que esta glucosa entre. Al entrar a las células, ya no se queda concentrada en el vaso sanguíneo y por lo tanto los niveles de glucosa en sangre disminuyen. Y esto es bastante importante para mantener la homeostasis. Estas dos hormonas contrarreguladoras son las principales que nos ayudan a mantener la homeostasis y los niveles de glucosa en sangre. Entonces, como estos tenemos todos los ejemplos anteriores de las glándulas que ya vimos que son parte del sistema endocrino. En realidad la regulación endocrina es bastante compleja, pero pues espero que este video les haya servido al menos para tener una idea de cómo es esta función endocrina y que les facilite un poco el estudio de algunas patologías como lo son las patologías por diabetes, la respuesta sistémica a la lesión, algunas cosas que van a ver más adelante y que es importante la regulación endocrina en todo esto, así como la regulación nerviosa que van muy de la mano. Cualquier duda pues queda a sus órdenes y espero que puedan seguir disfrutando de su estudio en cuarentena.